Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. Ha dedicado toda su vida no solo a perseguir a los opositores y a cualquiera, sino que llegó a acuerdos con las pandillas para vender su modelo autoritario. Bienvenidos a El Rapidito News con Marian Valero. El único noticiero precoz que no es impotente, pero sí se siente. Aquí te informamos sin rodeos y sin excusas. ¡Wow! Comenzamos. El capítulo de hoy se titula Los Juegos de Tronos Bolivarianos. Tarek William Saab, el mismo que confunde la Constitución con el catálogo de maquillaje de Avon, valga la cuña, ha vuelto a escena. Y esta vez no para hablar de torturas, desapariciones o elecciones fraudulentas en el país, porque eso es de mal gusto, sino para darnos una clase magistral de derechos humanos en El Salvador. Y comienza así. Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. En este momento es la representación más clara de ellos. Sí, señor. En el planeta Tierra. Porque claro, Tarek, tú tienes jurisdicción interestelar. No por nada fue nombrado embajador galáctico de la moral revolucionaria. En un show transmitido por VTV, Venezolana de Televisión, también dijo que Bukele parece una tira cómica hecha con inteligencia artificial. Bueno, Tarek, tú pareces una mezcla entre el Guasón y un asesor de belleza de los años 80, pero nadie te lo restriega en la cara. ¿Ah? Pero aquí viene lo mejor. Saab acusa a Bukele de tener secuestrados a más de 250 venezolanos. ¿Secuestrado, dijo? ¿Desapariciones forzadas? ¿Sin derecho a abogado? ¡Qué horror, de verdad! ¡Qué inaceptable! ¡Qué descaro! Y qué familiar, ¿verdad, Tarek? Porque si hay alguien con experiencia en montajes judiciales, torturas y desapariciones, precisamente eres tú. De hecho, deberías estar dando una superconferencia sobre cómo encarcelar inocentes y hacerse la víctima al mismo tiempo. Todo con un toque de iluminador facial. No hay ningún niño detenido. Han hasta simulado hechos punibles. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo. De querer darle el Tren de Aragua un aspecto tenebroso a escala global. Se ha construido un mito para... Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra. Ha dedicado toda su vida no solo a perseguir a los opositores y a cualquiera, sino que llegó a acuerdos con las pandillas para vender su modelo autoritario. Including children, that they must be released if held for political purposes, or anybody that was peacefully protesting. As I want to be clear that the ball is in Venezuela's court. The track of complementarity is running out of road. Bukele cobra $7 millones a Estados Unidos para mantener a esos venezolanos detenidos. O sea, el tipo que representa un régimen que ejecutó la orden de encarcelar al yerno del presidente Edmundo González y a otros ciudadanos de diferentes nacionalidades sin pruebas incriminatorias que lo respalde, ahora se rasga las pestañas postizas por la ética migratoria. En resumen, mientras en Venezuela se tortura, se persigue, se asesina y se reprime a cualquiera que levante la voz, el fiscal del cosmético está más pendiente de Nayib que de los verdaderos crímenes que le rodean. Pero claro, es más fácil gritar ¡Bukele malo! que mirar hacia Miraflores y decir Aquí huele a dictadura rancia. ¿y tú qué opinas? ¿Bukele es una caricatura de inteligencia artificial o Tarek es un tutorial de YouTube mal editado? Y de los mismos creadores de Bukele es una tira cómica con inteligencia artificial, llega ahora el que esté libre de presos políticos que tire la primera peluca. Y en una representación especial desde el parlamento más decorativo del continente, el presidente de la Asamblea Nacional Inconstituyente, con nombre pero sin funciones reales, Jorge Rodríguez ha decidido competir con Tarek por el premio al mejor actor en negación de la realidad. El buen Jorge, el mismo que preside una asamblea donde la democracia entra con salvoconducto, ahora llama payaso a Bukele. Payaso, imbécil, payaso, imbécil, payaso, imbécil. En primer lugar,
acójase a lo que es el derecho internacional. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, permita que por lo menos un abogado pueda recibir algún tipo de información de los secuestrados. En tercer lugar, envíe a los familiares de estos venezolanos que están en El Salvador el listado completo para saber quiénes son realmente los que están secuestrados en este momento en El Salvador. En cuarto lugar, diga cuál delito cometieron. En quinto lugar, por un atisbo de decencia que sabemos que no tiene, devuelva de inmediato a esos venezolanos que jamás debieron haber llegado a El Salvador. Crímenes de lesa humanidad. Gritó Rodríguez con la misma seriedad con la que lee encuestas inventadas. Ay, Jorge, ¿no sigues la página del ICE, del FBI, donde salen algunos con prontuarios? Bueno, pero del FBI hablaremos más adelante. ¿Qué delito cometieron esos venezolanos? Bueno, algunos sí cometieron uno, cruzar ilegalmente la frontera, cosa que en cualquier país, incluyendo Venezuela, es un delito migratorio. ¿Pero justifica esos tratos crueles o prisión injusta? No, pero de ahí a decir que todos son inocentes angelitos con alitas de papel, tampoco. Ahora bien, Jorge, mientras tú gritas lesa humanidad con voz trémula de indignación fingida, en tu país hay presas políticas embarazadas, personas con discapacidad tras las rejas, menores de edad detenidos por compartir un sticker y además más de 1.000 presos de conciencia que no cruzaron ninguna frontera, solo cruzaron la línea roja de pensar distinto. Así que mientras Bukele puede estar montando un show cuestionable, ustedes son los dueños del circo con una carpa que lleva más de 25 años instaladas y un elenco estable de ilusionistas que hacen desaparecer justicia, democracia y derechos humanos. En conclusión, no se pueden lanzar piedras desde una asamblea de cristal, Jorge, y mucho menos cuando tú y Tarek se turnan el maquillaje para salir a dar clases de moral, no sé, internacional con un simple patria o muerte. Y como esto no es una serie, sino una tragicomedia interminable, llega ahora el tercer capítulo de la saga, los que usan a los venezolanos como fichas de póker. La guerra de egos continúa y esta vez le tocó mover la boca al presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro. Su reacción ante la oferta de Bukele fue de catalogarla de violador sistemático y serial. Dijo con el ceño fruncido y el guión bien ensayado. Es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano. Yo le digo, señor Bukele, póngase a derecho, responda al cuestionario del fiscal general de la República de Venezuela, dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados, diga dónde están enjuiciados, qué causa, qué delito cometieron. Permita el acceso de sus abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tiene secuestrados. Abandone el camino de la desaparición forzosa y, más temprano que tarde, póngalo en libertad incondicionalmente. Libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador. Cínico. Ay, Maduro. Qué cínico eres. El tipo que tiene a más de 1.000 personas encarceladas por pensar distinto, que desaparece jóvenes y manda a torturar con cables eléctricos, a arrancarle las uñas de los pies y poner vidrio molido o mierda en los alimentos de los disidentes encarcelados, acusando a otro de violador de derechos humanos. No, es como si Freddy Krueger acusara a alguien de tener pesadillas. Pero vamos a recordar cómo comenzó todo. Fue cuando Bukele sacó el teclado y el sarcasmo y le lanzó al régimen de Miraflores un tuit más punzante que la inflación en Petare. Señor Nicolás Maduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón
razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene. Entre ellos, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, y el periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel, la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrenta a diario y le sabotea el acceso a servicios básicos como la luz y el agua, así como los 4 dirigentes políticos asilados en la Embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos. También se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades, estadounidenses, alemanes, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa. Nuestra Cancillería enviaría la correspondencia formal. Pero esperen, porque esta historia no termina ahí. Luego que la pandillita de Miraflores contestara al presidente de El Salvador haciendo el berrinche que ya le hemos presentado, Nayib Bukele le cachetea por la red social X enviándole lo siguiente. Usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros, sin embargo, su negativa carece de coherencia. Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de uno solo, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. ¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1? ¿No fue usted quien afirmó que haría todo lo que fuera necesario para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos? Le reitero nuestra propuesta y esta vez anexando la documentación formal enviada a su canciller. Quedo a la espera de su respuesta y espero que el pueblo venezolano y el mundo entero puedan ver con claridad. Y si aún les quedaba alguna duda, ¿quién es usted en realidad? Este tuit de Bukele deja en ridículo la postura chavista con la elegancia de quien sabe cómo molestar a un dictador con solo 280 caracteres. Y este mensaje, aunque suene a locura diplomática, dejó en evidencia que en Venezuela sí hay presos políticos y que el régimen no tiene ni el coraje, ni la vergüenza de admitirlo, ni las ganas de ayudarlo. Pero pregunta seria. ¿Quién es el verdadero cínico? ¿El que propone el canje o el que mantiene secuestrado a un país entero? Y yo, como miembro de Jóvenes por los Derechos Humanos, moralmente no estoy de acuerdo a que se vean a los humanos como fichas de monopolio. Pero si soy pragmática, puedo entender que a los malandros hay que hablarles en su mismo lenguaje. ¿Qué pasó, mi beta? ¿Qué pasó, el mío? Si no te gusta, que te encante. Y para finalizar las noticias nacionales y rapiditas, venimos con el capítulo estrella de hoy. Y esto es una daga directo a mi corazón. Y se titula Minería, Mercurio y Apagones. Venezuela perdió más de 4 millones de hectáreas de sus ecosistemas naturales en casi 4 décadas. En 39 años, Venezuela perdió una superficie de ecosistemas naturales equivalente a cerca de 96 veces el tamaño de Caracas. Un estudio de Mapbiomas Venezuela indica que entre 1985 y 2023 se detectó la pérdida de 4.16 millones de hectáreas de coberturas naturales, de las cuales 3.62 millones se han perdido al norte del río Orinoco y 540.000 en el sur. El análisis señala que la región norte ha visto un incremento en la superficie alterada por actividades humanas, principalmente agrícolas. Al sur del país, la pérdida de formaciones boscosas es considerablemente menor. El 85% de la región continúa dominado por las formaciones boscosas y solo el 2% de su superficie se destina a usos agrícolas. El análisis también destaca el progresivo aumento de las áreas urbanas, que han crecido más de un 60% en los últimos 39 años, al pasar de 216.400 hectáreas en 1985 a 347.000 en 2023. Si bien es cierto que esto data antes de la llegada del chavismo al poder, tampoco es menos cierto que no han hecho nada, sino que han acelerado la destrucción. Está denunciado que Nicolásito
El Tren de Aragua, militares y otros grupos de malandros con poder tienen negocios ilícitos en toda nuestra Amazonía, Río Orinoco, el Guri y demás sitios de importancia ecológica, asesinando lo que sea, llevándolo al abismo. Sí, porque mientras el fiscal del Rímel y Jorge, el dramaturgo Rodríguez, juegan a ver quién insulta mejor a Bukele, la Amazonía venezolana se nos muere en cámara lenta y en alta definición satelital. La ONG SOS Orinoco acaba de prender la alarma, otra vez, porque la expansión descarada, criminal y aprobada en silencio de la minería ilegal en el corazón del Parque Nacional Canaima. Pero no es solo oro lo que están extrayendo. También se llevan por delante 56.96 hectáreas de bosque ribereño, 35% de la vegetación de la isla Apacará y lo más preciado, la dignidad de un país que sigue apagado por dentro y por fuera. Las consecuencias, contaminación con mercurio, destrucción de hábitat, sedimentos por toneladas y un embalse de Guri ahogado en barro. Literalmente. ¿Y saben qué pasa si se daña el Guri? Que el 70% de la electricidad del país se va al carajo, ¿sí? Más apagones, más transformadores chamuscados y más excusas del régimen. Mientras tanto, Canaima, si ese paraíso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se convierte en un patio trasero donde las dragas reinan y el silencio gubernamental es tan espeso como el mercurio en el agua. Incluso los líderes indígenas ya lo dijeron. La minería está aquí desde hace más de una década. Y yo me pregunto, ¿en qué estaban ocupados esos guardianes de la soberanía mientras destruían un patrimonio natural? Claro, estaban ocupados robándose el oro, ¿verdad, Elsie? Persiguiendo a disidentes, comprándoles máscara a los mercenarios del DGCIN de la mano de Granco, liberando tuits, haciendo conferencias de prensa para insultar a Bukele y muchos etcétera. Y así, entre la farsa diplomática, el cinismo ecológico y el silencio eléctrico, Canaima llora y el país arde sin luz. Internacionales. Del socialismo al cartel de los soles, el nuevo frente del FBI. Mientras Nicolás juega como ser víctima de Bukele, las oficinas del FBI en los Estados Unidos se transforman en centros de operaciones contra el narcotráfico bolivariano. Con el nombramiento de Kash Patel como nuevo director del FBI por parte del presidente Donald Trump, comienza una etapa más agresiva en la persecución internacional al cartel de los soles, esa red criminal que opera bajo el disfraz de un régimen político. Según The New York Post, el objetivo no es solo acusar a Maduro y compañía, porque ya eso lo hicieron en el año 2020, sino desmantelar por completa la estructura financiera y operativa del cartel, testaferros, empresarios, carteles asociados y hasta financistas de medio pelo que le han hecho negocios al chavismo. Todos están en la mira. Una fuente cercana al caso fue clara. Así como Trump eliminó a ISIS, ahora vamos tras los soles. Esto es parte del movimiento America First. Y en su audiencia ante el Senado, Kash Patel no se guardó nada. Dijo que el narcotráfico es el lado oculto del terrorismo y la trata de personas y que erradicarlo es una prioridad número 1. Entre los señalados está Diosdado Cabello, el teniente Ayaca, ya ustedes lo conocen, el eterno operador en la sombra que habría usado su poder no solo para enriquecerse, sino para sostener un imperio de polvos mágicos, intimidación y silencio. Y por supuesto, no podía faltar el caído en desgracia Tarek El Aizami, quien fue detenido en 2024 por liderar una red de corrupción en PDVSA. Cuando el chavismo te entrega, es porque ya no sirve. O porque estás a punto de cantar. En resumen, del Palacio de Miraflores al banquillo en Nueva York hay una línea delgada manchada de dólares, petróleo, talco edulcorado y adulterado. Y seguimos con las noticias internacionales, pero vamos cerrando esta tanda con algo más ligero, aunque más seco que una arepa sin mantequilla. Y es que ligero también puede significar que ni agua te den, como le pasó a un fotógrafo de bodas amateur en Inglaterra, donde, por cierto, no saben lo que es una mesa de pasapalos con tequeños hirviendo. Ay, Dios mío, huevitos de codorniz andando en salsa rosada. Se me hizo agua a la boca. ¡Yummy! Bueno, en Venezuela hasta el DJ se lleva una bandejita envuelta en papel aluminio y hasta le llevamos torta al vigilante de la casa, ¿sí o no? Bueno, lo cierto es que este pobre hombre, allá en Inglaterra, fue invitado por un amigo a cubrir su boda. Mira, chicos, ese favorcito, hermano.
tómame una fotico aquí, yo te paso una vainita. Claro, eso se lo dijo en perfecto inglés. La boda comenzó desde las 11 de la mañana y eran las 5:30 de la tarde. Y durante ese tiempo el fotógrafo persiguió a la novia, capturó cada ángulo de la ceremonia, cada lágrima, cada aplauso y cada gota de sudor, porque hacía 43 grados y no había aire acondicionado. Pero el drama comenzó cuando se acercó a pedir algo tan básico como un vaso de agua. No había. Luego preguntó si podía comer y le dijeron, no, que él estaba ahí para trabajar, no para disfrutar. Y cuando le pidió al novio 20 minutos para ir para el baño, para descansar las paticas, la respuesta fue, si no quieres seguir tomando fotos, puedes irte y no cobras ni un centavo. Y como buen británico, pero con alma caribeña, el fotógrafo no solo se fue, sino que le borró toitica las fotos en un solo guamazo. ¡Sas! Y es que uno no puede evitar pensar que si esa boda hubiese sido en Venezuela, el cuento habría sido distinto. El fotógrafo no solamente tomaría la foto, sino que le hacemos formar parte de la hora loca. Terminaría sin zapatos, bailando encima de la mesa. Se iría con su bolsita de tequeño, un vaso plástico con lo que le sobró de la bebida espirituosa y hasta recibe torta, quesillo y un abrazo. ¿Sí o no? Y de las bodas con sabor a ron y ritmo de tambor, pasamos ahora a una historia que tiene menos merengue y más misterio. Prepárate, porque la que viene es un Batman con sotana y no está en Ciudad Gótica. I'm Batman. Entre el luto papal y los nervios del en vivo, se nos fue directo de la Plaza San Pedro a Ciudad Gótica. Y es que en plena transmisión sobre el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, la presentadora Natalie de Nóbrega, desde el set de Venevisión, soltó una frase que ha recorrido las redes con pólvora bendita. En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, dando la bendición a todos los fieles. No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil y así despidió su paso por esta vida. Y aunque el error fue humano, la reacción en redes ha sido celestialmente sarcástica. Algunos comentan que el Vaticano no confirmó si Robin fue monaguillo ese día. Y sí, y otros se preguntan si el cardenal fue el comisionario Gordon encubierto. Lo cierto es que entre el cansancio y la presión del momento, Natalie terminó canonizando a Batman como nuevo santo patrón del periodismo en vivo bajo estrés. Así que ya sabes, si escuchas campanas en Gotham, no es misa, es el Batipapa haciendo su entrada triunfal. Y ya para despedirnos con una sonrisa y esperándolos la próxima semana en este mismo Vaticanal, a esta misma Vati Hora, con este mismo Vati Rapidito y con esta misma Vati Chica, les dejo esto por acá. Disfrútenlo. Definitivamente ese loro me representa, me siento cantando en la ducha. Lo que, de verdad, lo que sí es cierto, y vamos a estar claros, es que es mucho más afinado que Bad Bunny. Y con esto me despido a la llanera, despedirme no quisiera. No, mejor no les canto. Hasta la próxima. Adiós. Este rapidito llega a ustedes gracias a Café y Té Detox, porque la vida es divina. You Beauty Bar. Nosotros transformamos y creamos la vida. Serenity Pet Spa Hotel, porque mi hogar es tu hogar. MTS Video Marketing, videos dinámicos que sí venden.